Hola. Durante mucho tiempo se observó que nuestros grandes autores, nuestros antepasados que escribieron el texto de la Torá y los textos rabínicos que vinieron después, siempre se notó en sus escrituras, una intencionalidad muy particular, y es que la experiencia judía que se sucedía a través de los cientos y cientos de años sea transmitida a las generaciones venideras con una intención de que las experiencias de los antepasados se vuelvan de alguna manera parte de la experiencia de aquellos que venían después, para que los errores que se cometieron en el pasado o que las realidades dolorosas, no solamente dolorosas, cualquier realidad que haya sucedido en el pasado, pueda de alguna manera también condicionar la vida de los presentes. O sea, lo que aprendieron nuestros padres en su vivencia, en sus tiempos, se esperaba que sea relevante también para nuestra vida en nuestro propio tiempo. Lo mismo para la vida de nuestros hijos en los tiempos que vendrán. Es como una visión, algunos llamarían gestáltica, de todo el pueblo de Israel, a lo largo de los tiempos, donde todos cumplirían, distintos roles a partir de la experiencia que se vivió. Yo no voy a actuar solamente en función de lo que me pasa a mí, sino también a partir de lo que sé que le pasó a mis antepasados, y que en definitiva eso también me va a instrumentar y a instruir a mí para poder saber mejor cómo hago las cosas. Nosotros, por ejemplo, lo encontramos eso muy fuertemente en la Agadá de Pesaj, que a la sazón tiene que ver también con justamente el texto de la parashá que nos toca este Shabbat, y justamente las perashot que tienen que ver con la salida de Egipto y el tema de Pesaj, que es lo que en la Torá en este momento se nos está ofreciendo, ¿no? Cuando tenemos aquel famoso texto que dice Vehol dor vador hayav adam lirot et atzmo keilu yatza mimitzrayim. En cada generación cada uno debe sentir como si él hubiera salido de Egipto. En realidad es una cosa bastante complicada. ¿Cómo puedo hacer yo para sentir que yo salí de Egipto? Bueno, en el pensamiento, en la intencionalidad de los autores originales de nuestro pueblo, es que uno tiene que trabajar fuertemente para poder lograr sentir o sentirse parte, por lo menos, de aquella experiencia de la salida de Egipto. Difícil premisa, ¿no? Sí, la verdad bastante difícil. Pero la intención es que eso esté instalado. Por eso, como nosotros realmente no estuvimos en el momento de la salida de Egipto, ¿qué es lo que se utiliza? Se utiliza el concepto del relato, ¿no es cierto? Del relato, de la narrativa. Por eso la Haggadah se llama Haggadah, que tiene que ver con lehagid, que tiene que ver con decir. El concepto de decir y los dichos es tan fuerte en la tradición literaria y en la tradición oral que se transmite de generación en generación en nuestro pueblo, que es como una consigna a la cual uno tiene que respetar y tiene que tener presente. Por ello es tan importante cuando, por ejemplo, los textos, inclusive me voy a referir a lo que en nuestra parashá aparece, se habla de qué es lo que tenés que decirle a tus hijos. Es más, yo podría ir un paso más lejos y plantear que Dios podía haber sacado a los hijos de Israel de Egipto con un acto milagroso de él, o fortaleciendo o empoderando a Moisés de manera tal que él diga los judíos tienen que salir y haya un acto milagroso en el cual directamente salgan. ¿Por qué toda esta cuestión de epopeya, de mandar las 10 plagas, de las reiteradas charlas de Aarón y Moshe con el faraón de Egipto? Porque hay un evento tras otro que tiene que ser relatado a los hijos, y el texto lo va a plantear, para que los hijos puedan asimilar esa experiencia y que la historia de sus antepasados se vuelva su propia historia y se apropien de ella y aprendan de ella y la transmitan también a sus propios hijos. Por ejemplo, en el texto que nosotros tenemos en nuestra parashá, ¿no es cierto?, en Parashat Bo, encontramos en uno de los lugares: y ocurrirá que cuando os dijeren a vosotros vuestros hijos ¿qué es este culto para vosotros? Concretamente, Dios está tratando de instalar ahí el tema del respeto y el amor por la tradición de Israel que están haciendo, ¿no? Y dice, habréis de decir, sacrificio de Pesaj es para Adonai, que se apiadó de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Al dañar él a Egipto y a nuestras casas salvó. Se inclinó al pueblo y se prosternaron. Ahí el hijo aprende, y como tiene que repetirlo todos los años, se vuelve parte de su mantra, que se
instala y que se fortalece dentro de su corazón cuando él también, cuando se vuelve padre, se lo va a transmitir a sus hijos. O lo mismo, en la propia parashá dice con respecto a las matzot, Hagamatzot, que tiene que ver, por supuesto, con esta experiencia particular en Egipto. Panes ácimos, matzot, se habrá de comer en los 7 días, y no se te habrá de ver pan leudado, ni se te habrá de ver levadura en todo tu territorio. Y habrás de narrar a tu hijo en aquel día diciendo: por causa de esto ha hecho Adonai para mí portentos al salir yo de Egipto. Entonces se vincula a la matzá, parte de la experiencia, y va al relato que se va a repetir todos los años a partir de la Agadá. Por último texto, que quiero traer, hay muchas evidencias, y será que cuando te preguntare tu hijo mañana diciendo: ¿qué es esto?, habrás de decirle a él: con la fuerza del poder nos sacó Adonai de Egipto, de la casa de la esclavitud. Conceptos como la propia identidad judía y las prácticas tradicionales, el concepto de la libertad, el concepto de haber salido de la esclavitud hacia una libertad no solamente política, sino de elección, y de poder amar a tu Dios independientemente de las fuerzas que te puedan estar rodeando. Entonces, el relato es un relato de formación, es un relato de transmisión. Y por eso nosotros en el concepto de la palabra mesorá, que quiere decir tradición según, por supuesto, algunos de nosotros conocemos la expresión, viene del verbo limsor, que significa transmitir. Entonces, el relatar la epopeya, el relatar lo que nos pasó, aunque lo sepamos, volver a insistir una y otra vez, es parte de la construcción de nuestra propia identidad. Ojalá que a veces la asimilación, el debilitamiento de muchas veces nuestra propia identidad, no nos lleve al punto de que dejemos de relatar. Se nos ha denominado muchas veces como personas empecinadas. Si vamos a ser empecinados, podamos empecinarnos en recordar este relato y en nunca dejar de transmitirlo. Esto va a mantener nuestra existencia, como lo hizo durante muchísimos años, aún en los momentos de mayor carencia y angustia. Shabbat Shalom Mevorach para todos ustedes.